¿A qué suena el Ecuador? A muchas cosas. A mar, a montañas altísimas, a Amazonía y a islas volcánicas. La Fundación Quito Eterno, junto a Corpo Imaginario de Guayaquil, al Festival Lengua Larga de Ambato y a Teatro Barojo de Cuenca, pues queremos darles la bienvenida al tercer Festival Nacional de Narración Oral Mixquishimi, edición Tejiendo Historias. 9,000 personas beneficiarias, 4 ciudades anfitrionas, 36 narradoras y narradores de varias regiones del país, desde el 27 de marzo hasta el 30 de abril, un mes entero de historias. Descubre una parte de las historias del Ecuador con este encuentro con la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. El centro de Ambato, lleno de colores claroscuros, de sabores, de texturas, de presencias. Si usted visita la iglesia de la Medalla Milagrosa, ubicada en el barrio del mismo nombre, en pleno centro, y se dirige a mano izquierda, encontrará una puerta que le va a llevar hasta un patiecillo en el que se divisa una pequeña capilla. Ese es el recinto en el que espera de pie San Gonzalo a todos los devotos que, conocedores de su virtud de hacer morir a las personas, le van llevando las fotografías de quienes quieren que desaparezcan de la faz de la tierra. Esposos abandonados, enemigos acérrimos, corazones malvados, mentes maquiavélicas, acuden al santo milagroso para deshacerse de presencias inoportunas. Y el santo, muy diligente, en un abrir y cerrar de ojos, se los lleva de este mundo. Pero bueno, pasando de este sabor amargo de la muerte provocada por días del milagro, nos vamos en búsqueda de más dulces sabores. Y nos vamos hasta la calle Cuenca y Mera, justo en la esquina. Allí está la fábrica El Cóndor, que produce desde décadas, desde la época de mi abuela. Ay, las galletas cuadradas más deliciosas, dulces, chocolates, muchas golosinas, los chocolatines. ¿Quién no ha probado esos chocolatines deliciosos que producen ahí en la fábrica El Cóndor? Deliciosos, que han sido siempre el ensueño de todos los niños y de las niñas ambateñas, que si se portan bien, serán premiados con ellos en la Nochebuena. Y de aquí, desde este mismo punto, bajamos la calle Mera hasta llegar a la calle Lizardo Ruiz. Entonces tomamos a mano derecha. Cruzamos la calle Martínez hasta llegar a la calle La Lama. Y allí divisamos esa larga y vetusta edificación de la industrial algodonera, en donde las manos humildes cargaban copos de algodón.
y urdían la trama para la tela, de la que salían numerosas prendas de vestir, como vestidos, enaguas, fustes, chompas, pantalones, pañuelos bordados de encajes, con los cuales, desde épocas inmemoriales, quienes vivían en estas tierras se abrigaban ante la inclemencia de los soplos fríos de la mama Tungurahua. ¡Ay, ay, qué frío! Y deambulando curiosamente por el centro, podrá ver el ojo humano bellas edificaciones neoclásicas, misteriosos portales, parques llenos de verdor, iglesias, unas más nuevas, otras más viejas. Miles y miles de almas deambulan invisibles por dimensiones paralelas. Este es un espacio de memoria, es un espacio de historia. De todas partes se confluye hasta el centro. Si venimos desde el norte, nos encontramos con el río Ambato, que con su caudal permitía que las lavanderas enjuaguen enormes bultos de ropa. Cuando las lavanderas sacan su ropa a lavar, las moja el agua, las besa el viento y las hace sonrojar. Cuando las lavanderas sacan su ropa a lavar, el agua las moja, las besa el viento y las hace sonrojar. Y luego tender a secar, formando una alfombra de 1000 colores, acechada siempre por la fantasmagórica figura del puente del socavón, hecho con piedra pichilata, agrisado por el tiempo. Agrietado por el movimiento telúrico del terremoto del 49. ¡Ay! Y taladrado por las vibraciones del tren que pasaba por allí a poca distancia. Cuentan los que saben que a las 6 de la tarde y 30 minutos exactamente, cuando alguna joven de ojos grandes y larga cabellera se rezagaba de entre las demás lavanderas y recién a esa hora empezaba a recoger la ropa de la orilla, mirando a todos lados, con miedo, sintiendo una presencia, sintiendo una mirada. Entonces, dicen que escuchó un y luego otra vez y vio en las sombras, en esas sombras dibujadas
En los arcos del puente, oscuros, cual tétricos ojos, asomar su nariz ganchuda. En los rincones más penumbrosos del puente, a las chiquillas de ojos grandes y larga cabellera. Uno de ellos, el más espeluznante quizá, travieso y saleroso, este hombrecito que no pasaba de un cuarto del suelo, trataba de esconder su fea ferocidad bajo el alón alto de su sombrero. En realidad, no se trataba de un solo duende, sino de una gran variedad de ellos, que jugaban traviesamente con los nervios de aquella chiquilla. Si esta joven, de larga cabellera, abría sus ojos moriscos y lanzaba 2 gritos de terror, era que había visto a 2 duendes feos y arrogantes. Pero si por el contrario gemía avergonzada, era que había visto a un ángel, un querubín hermafrodita, disfrazado de un duendecillo, haciendo musarañas y volteretas, como tratando de desprenderse del aburrimiento. Pero en cambio, si esta joven salía corriendo a toda prisa, era que había visto al mismísimo diablo disfrazado de duende. Cuentan los que saben y los que viven por ahí, cerca del puente del socavón, que el duende saleroso aún se encuentra sentado en las penumbras del puente, escondiendo su figura espeluznante de birlibirloque en la oscuridad. Pero paciente espera, esperanzadísimo, de volver a mostrarse otra vez, especialmente a los noctámbulos, a los trasnochadores que pasan por el puente.
ellos mismos, quienes han logrado salvarse del duende saleroso, nos lo han contado. Y si bajamos por el sur, por el Parque de los Enamorados, ubicado allí en San Antonio, en donde las parejitas se ocultan bajo esas figuras hechas en los árboles de ciprés para darse besitos a hurtadillas. Bajan hasta el centro por las 137 gradas, divididas en tramos de 20 en 20. Ay, y con descansos, en donde dejan escuchar sus corazones el compás. Allí, en ese puente, en esas escalinatas que están allí, dicen que ahora han puesto unas gradas electrónicas que están atravesadas por cables eléctricos y ondas magnéticas, que van a ser un gran marco alrededor de ese gigante reloj que nos recuerda que nada es eterno y todo es temporal. Y muy pronto, allí, a la orilla de estas interminables escalas, habrán restaurantes, cafeterías, bares, en donde los turistas y los bohemios mojarán sus labios con la espuma dorada de la cebada o con el vino hervido. ¡Salud! Allí, en ese lugar, en ese paraje llamado Pasaje Pelileo, esperaba ella. Embosada, cubierta de toda mirada maliciosa, en las noches especiales del cuarto menguante, que apareciera por algún recodo de las escalinatas algún noctámbulo que trajera consigo algún pecadillo. Paciente esperaba y mostraba su peculiar belleza como una luz fosforescente en medio de su luto obligado. Su aparición era como un flash que asomaba y escondía en una luz radiante y en una profunda oscuridad. El claro oscuro de la maldición caída como un rayo castigador por la boca seca de su último esposo. En un viaje de carabela, cayó por estas tierras del Señor nada más y nada menos que Doña Manuela, emperifollada como era,
maja vestida de goyescas fantasías. Que en 7 años tipificó 7 viudeces. Su presencia deslumbrante se paseaba oronda por los placeres capitales y no por las virtudes teologales. En elegantes salas de celestinescas luminarias, llegó a la conclusión de dar todo al cuerpo. Que del alma se encargue el diablo. Hizo y deshizo de su vida lo que le vino en gana, incluso de la vida de los demás. Le encantaba andar de escándalo en escándalo, porque ella decía que de esa manera se codeaba con gentes de buenas maneras y costumbres cotidianas. Tal era la filosofía de su alegre vida. Tal era la filosofía de su alegre vida. En las últimas luces de un siglo que se marchitaba y en el sonrosado nuevo siglo, doña Manuela se casó por 7ª vez, y esta vez lo hizo nada más y nada menos que con el conde Ruiz de Castilla. Tan, tan, ta, tan, 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 ta, tan, 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 ta, tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan. Tararara, ta, tan, ta, tan, tararara, ta, tan, ta, tan, tararara. Tararán, tararán, tatán, tatán, tararán, tararararán, tan tan tararán, tan tan tarán, tan tan tarán, tarararara, ta 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 ta. Ella trató de darle calor y lumbre, mientras él se moría sin remedio, cobijado de artificiosos poderes. Tan, tan, ta, tan, 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 ta, tan, 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 ta, tan, 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 tan. En tales circunstancias, el conde no podía ver más allá de sus narices. Bueno, siempre pasa así. Y doña Manuela, cuarentona ardiente, venía a impacientar los achaques del conde presidente. Conde, 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 ay, conde. Conde, conde, ay, condenado.
ella pronto se cansó de él. Y el conde, entristecido, porque ella volvió a sus andanzas de amores furtivos. El conde, despertando de este sueño y viendo esta realidad de casa adentro, le dijo: entre hipos de agonía y con dedo acusador, y por siempre jamás, como una moneda falsa, en cuerpo y alma girarás en los remolinos de la eternidad. Así fue. Así fue. Y así es. Mitad del cuerpo, rellena y rozagante. Mitad calavera. Enseña la parte embellecida por la tenue luminosidad del cuarto menguante, esperando como un anzuelo que abrieran de par en par los ojos cualquiera de los noctámbulos que pasaban por el pasaje Pelileo, que trajeran tras de sí el aliento de la aventurilla o del chispo que pierde el hipo. Entonces empezaba el romanticismo de ella, a perseguirlos, a enamorarlos, hasta que asome su verdadera cara, su verdadero esplendor, su verdadera cara, su verdadero rostro. Mitad calavera descarnada. Y giro así hasta que otra alma en pena me acompañe en mi condena y me acompañe en mi caminar de soledad, endulzando mis últimos años de eternidad. Y se la puede ver allí, sentada en uno de los peldaños de aquel pasaje llamado pasaje Pelileo. Y si nos vamos a una parte más alta de aquí, de Tungurahua, si nos vamos hasta la parroquia Quizapincha, ese lugar mágico, lleno de tradición, de gente emprendedora, ese lugar en donde producen productos hechos en base al cuero, chompas, zapatos, correas. Pues allí
Hace muchos años ocurrió una historia muy real. Esto pasó cuando allí aún no existía la luz eléctrica. Resulta que en Quizapincha había una niña llamada Juanita. Vivía con su madre. Estaba ya en su casa. Esta niña que tenía muchas, pero muchas amigas, estaba en su casa ya con su madre, a punto de ir a descansar. De pronto, su madre recibe una noticia, que su papá estaba muy enfermo. Entonces, en ese momento, su madre tiene que ausentarse y le deja a Juanita en la casa sola y le dice: Juanita, atrancas bien la puerta y cuando ya vayas a dormir, apagas la vela. Su madre se fue, pero tras de ella salió Juanita y se fue corriendo hasta atrás, a un patio, en donde había una especie de lomita. Se subió allí y desde allí llamó a una amiga llamada María. ¡María! ¡María! Del otro lado una contestación. ¡Ya voy! Juanita, encantada de que su amiga le contestó y que ella mismo venía a la casa, corrió y fue a prender las brasas para preparar una olla de colada. Esperó y esperó, la colada ya estaba lista. Ella esperó y esperó y esperó. Ya era muy de noche. Ya dijo, bueno, ya no viene porque ya es muy tarde. Estaba apagando las velitas cuando en ese momento golpearon la puerta. Juanita le pareció raro porque ya era muy tarde, pero le abrió la puerta. Efectivamente era su amiga María. Entró sin decir nada, sin saludar, y se acomodó en una silla junto a la mesa. Le pareció extraña la actitud de María, pero de todas maneras le ofreció un platito de colada. María no decía una sola palabra. Solo se limitaba a comer, a comer, a comer, a comer, y cuando terminaba decía más, 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 más y más, hasta que ya la ollita de colada estaba a punto de terminarse. Quedaba la última ración. Juanita tomó el plato, se acercó al fogón para servir la última ración de colada. Y en ese momento se encendió una pequeña astillita que había quedado allí en el fogón y alumbró todo el cuarto. Entonces Juanita pudo ver que la colada estaba regada en el piso, pero pudo ver algo peor. Pudo ver que su amiga no era su amiga. Era un esqueleto. Juanita se quedó petrificada, helada del miedo. Casi no se podía mover. En ese momento respiró profundamente y se le ocurrió algo. Se acercó, le sirvió el último plato y le dijo: María, tengo que ir al baño, voy al patio un rato, ya regreso. Pero este personaje que era su amiga le dijo: no, agarrándole de la mano. Juanita sintió una mano muerta, una mano helada. Y en ese momento le dijo: María, ten la punta de mi faja para que veas que voy a regresar pronto. Le agarró la punta de la faja y ella se fue desenrollando y desenrollando hasta que llegó a la puerta que daba al patio. Allí había una piedra. El otro extremo ató a la piedra. Y en ese momento María empezó a buscar un lugar donde refugiarse. No sabía dónde esconderse. Entonces vio el árbol que tenían en el patio
y trepó hasta lo más alto, hasta la parte más alta, y allí se abrazó de las ramas y cerró los ojos. Ya era de madrugada. Mientras tanto el esqueleto desde adentro: ¡Sal! ¡Ven! ¡Ya ven! ¡Ven! Y al ver que no venía, salió a buscarla. Y se encontró con que el otro extremo estaba atado a una piedra. ¡Ay! Empezó a buscarla por cada centímetro del patio. Buscaba a Juanita por cada centímetro del patio, pero no la encontraba. Ya era de madrugada, y en eso un pájaro que había estado en el árbol, empezó a silbarle de esta manera. El esqueleto entendió lo que el pájaro le quería decir y le estaba diciendo Utuñahui, que en quichua quiere decir cara con huecos. El esqueleto se enojó con el pájaro y le dijo Ushachanga, que quiere decir piernas flacas. Y al estar en esta pelea el esqueleto con el pájaro, alcanzó a ver a Juanita en lo más alto del árbol, abrazada, cerrada sus ojos. Este esqueleto tomó un hacha que había en el lugar donde cortaban la leña y se acercó a golpear al árbol. Quería derribarlo. Juanita arriba se tambaleaba. Pensaba que en realidad iba a derribar el árbol. Pero en ese momento ocurrió un gran milagro. Empezaron a salir los rayos del sol. Y el esqueleto no tuvo más que irse. Pero antes de irse, sentenció a Juanita y le dijo: agradece que ya amanece, porque si no, hoy te llevaba conmigo. Y se hizo polvo y desapareció. Esto ocurrió en Quizapincha. Y bajando de Quizapincha, nos encontramos con otro lugar, con San Bartolomé de Pinjo. Este lugar en donde hay unos exquisitos bocados tradicionales, como las gallinas, acompañadas de suculentas papas bañadas en salsa de maní. Y claro, cómo no, también el deliciosísimo pan, que ha dado origen a esa expresión, a los tiempos, pan de Pinjo. Pero también allí se desliza en la memoria aquella, la siniestra, la que por generaciones ha hecho poner los pelos de punta a los insomnes, a los trasnochadores, la que se ha paseado por las pesadillas de los inocentes, la que ha hecho llevar las manos piadosas a hacer la señal de la cruz como señal de protección. Esa, la que no ha sido nombrada durante mucho tiempo y que ahora que su nombre ha sido develado como la bruja de San Bartolomé, parece haber despertado de un largo y letárgico sueño de camposanto. Cuando yo tenía 6 años, acompañé a mi mamá una vez a hacer una diligencia en un lugar llamado Lacón, que queda más arribita de Pinjo. Cuando regresamos, ya las sombras habían vencido al día y de camino nos quedaba el cementerio. Yo, que siempre andaba de gancho con mi mamá, al sentir la proximidad del Campo Santo, me apreté más fuerte a ella y hasta sentí que me faltaba el aire. En el momento en que estábamos cruzando por
cerca de ahí, del cementerio, en el silencio de la noche, un ruido estridente, como si una rama se desgajara de un árbol. Nos quedamos heladas del miedo. En ese momento mi madre empezó a decir rezos y oraciones de protección. Más tarde, años más tarde, supe que la bruja de San Bartolomé gustaba de pasear por las noches allí, por el Camposanto, y de subir a las altas ramas de los árboles, las mismas que cedían ante su peso y caían estrepitosamente al suelo. También supe que la bruja de San Bartolomé tenía obsesión y perseguía a los niños y a las niñas de 6 años, muchos de los cuales terminaban durmiendo eternamente en unos pequeños ataúdes blancos. Yo quiero pensar que a mí me salvaron las fervientes oraciones de mi madre y su abnegado amor. Y si nos venimos acá, al centro de Ambato, cerca de aquí, hay otra ciudad, entre mausoleos de personas notables, estampas religiosas, flores marchitas, que conviven entre tumbas de ilustres y lápidas anónimas. Allí, en el cementerio municipal. Y cuando el rojo celaje del crepúsculo da paso a las sombras de la noche, allí, en esas lápidas, en esas tumbas, en esas losas, se reúnen todos a conversar amenamente, a recordar anécdotas de vida, imágenes de una urbe ya olvidada. Porque allí, en el Camposanto, la noche es una reunión de seres invisibles. Y yo soy uno de esos seres.